En Paraguay existe un lugar que llegó a ser más avanzado que muchas ciudades europeas, y casi nadie habla de él. Se llama Trinidad. En 1706, los jesuitas construyeron en plena selva una ciudad impresionante junto al pueblo guaraní. No era un simple pueblo religioso. Tenía iglesias gigantes, talleres de arte, escuelas, hospitales, música orquestal y una organización tan avanzada que sorprendía a Europa. Miles de guaraníes aprendían música clásica, astronomía, escultura y hasta idiomas como el latín. Fabricaban instrumentos, tallaban piedra y levantaban estructuras enormes sin tecnología moderna. Era prácticamente una civilización paralela en Sudamérica, pero todo cambió en 1767. El rey de España ordenó expulsar a los jesuitas de América. De un día para otro, las misiones quedaron sin sus líderes. La comunidad empezó a dispersarse. El abandono, el saqueo y la selva fueron destruyendo lentamente aquel lugar. Y así, una de las construcciones más impresionantes de Sudamérica terminó convertida en ruinas. Hoy todavía podés caminar entre esas piedras en la Santísima Trinidad de Paraná. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Pero la pregunta es, ¿cómo algo tan increíble puede existir en Paraguay y que casi nadie lo conozca?